Las Meninas es uno de los cuadros más famosos de la historia, así como quien lo pintó, Diego Velázquez, uno de los pintores españoles más importantes. Enigmas como el del espejo o el del artista y el cuadro oculto siguen aún, a día de hoy, fascinando a los investigadores y llevan a millones de personas cada año al Museo del Prado. Tanto si no conocías esta obra como si ya la habías visto, pero querías saber más sobre ella, para comenzar pensamos que es necesario realizar primeramente una descripción completa del cuadro y posteriormente un análisis sobre la posible explicación de las Meninas de Velázquez. Amigos, sed bienvenidos un día más a Arcadia Zona 51. Bienvenidos al Rincón del Misterio. Comencemos. Las Meninas de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. La verdad es que es un cuadro realmente grande. Este cuadro mide unos 3,18 metros de alto por unos 2,76 metros de ancho y que fue pintado allá por el año 1656. Tengo que decir que no siempre tuvo el mismo título. Este ha ido variando y cambiando con el paso de los años. De hecho, el primer nombre que tiene es el de Retrato de la señora emperatriz. Ya en el siglo XVIII aparece catalogado como La familia del señor rey Felipe IV y es hacia mediados del siglo XIX, en 1843 concretamente, cuando se le menciona por primera vez como Las Meninas en el catálogo del Museo del Prado. La palabra meninas, por cierto, viene del portugués y es una forma de decir pequeñas damas de honor y se refiere, por supuesto, a las jóvenes doncellas que servían a las infantas. Vamos a ponernos en contexto. Para ellos, como veis, pues tenemos abierta una imagen del cuadro y bueno, pues en ella podemos ver una escena cotidiana e íntima, pero dentro de una sala del palacio. A esto le podemos agregar que luego también es un retrato colectivo, ya que, bueno, como vemos, se pueden identificar a casi todos los personajes del cuadro y además, por si ya fuera poco, es un autorretrato, ya que el personaje que está pintando el cuadro dentro del cuadro es nada más y nada menos que el propio Velázquez, que se incluyó dentro de la escena, aunque bueno, esto es algo que ya me imagino que todos o la mayoría de vosotros ya sabéis. La verdad es que no es nada fácil clasificar a las Meninas y Diego Velázquez pues pertenece al siglo de lo español, un periodo donde las artes se encontraban en su máximo esplendor, a pesar de que el enorme imperio pues estaba en franca decadencia durante el gobierno de los Austrias menores. Y si bien esta obra no es sobrecargada, la verdad es que presenta un espectacular manejo de la luz mediante el claroscuro y la utilización de la perspectiva aérea, que es algo que le da sensación de profundidad. Además, los personajes pues están tratados con muchísimo detalle y la escena destaca por su teatralidad, todas ellas características de la pintura barroca. La verdad es que Velázquez logró congelar un instante y nosotros lo interrumpimos antes de que todos vuelvan a moverse. Pero amigos, empecemos a describir la obra con los personajes para llegar después a la habitación del fondo y terminar con el pintor y su cuadro, que son la clave de la explicación. Pues bien, frente a nosotros tenemos 8 personajes, sin contar a Velázquez, y la protagonista, por supuesto, es la infanta Margarita Teresa de Austria, una de las hijas del rey. Ella se encuentra, como vemos, en el centro de toda la composición. La luz la ilumina de manera especial y su vestido es el más bello a su alrededor. A su lado están las dos meninas. Ellas son la señora Isabel de Velasco, y que es la que está realizando una reverencia, y María Agustina Sarmiento, que es la que le está sirviendo de beber. Si pasamos por al lado del perro en el suelo, nos encontramos al pie del primero de los dos enanos, Nicolasito Pertusato, que está a punto de molestar al mastín, y a la segunda de las enanas se le identifica como María Bárbola. Detrás está Marcela de Ulloa, encargada de cuidar a las damas, hablando con otro guardián que tiene tan pocos trazos, la verdad, en su rostro que es imposible de identificar. Y por último, pues hacia el fondo del cuadro aparece José Nieto, aposentador de la reina, que la verdad pues nunca sabremos si se está yendo o acaba de abrir la puerta para entrar a la habitación. Hay dos cosas que, digamos, merecen una mención especial. El primer comentario se lo llevan las miradas que pintó Velázquez. Es algo muy poderoso, ¿no? Resulta poderoso cómo varios de los personajes clavan sus ojos en los nuestros
incluyéndonos, ¿no?, dentro del mundo del cuadro. Y en segundo lugar, relacionado con la explicación de las meninas que vamos construyendo, pues hay que mencionar el estatus de todos estos personajes. Todos eran miembros destacados de la corte con la propia princesa, y además se les sumarán dos personajes ocultos. Pero para verlos debemos explicar primero la habitación que se encuentra al fondo. Bien, empecemos por donde lo dejamos en el punto anterior, la puerta que se abre. Esta funciona, digamos, como punto de fuga y es una de las tres fuentes de luz de las meninas de Velázquez. Las otras dos son las ventanas que se encuentran en la pared de nuestra derecha. Si prestamos atención, vemos que estas dos paredes están decoradas con otros cuadros, pero solo dos de estas pinturas, las del fondo concretamente, son copias identificables. Una es Apolo vencedor de Pan, del pintor Jacob Jordaens, y la otra es Minerva y Aracne, de Rubens, pintor con el que Velázquez tenía mucha relación y que lo había influenciado muchísimo. Una pregunta surge y es ¿dónde estaban las meninas? El cuadro fue pintado y se encontraba expuesto en el Real Alcázar de Madrid, residencia de la monarquía española, que se incendió en 1734. Por suerte llegaron a salvar el cuadro de Velázquez junto con algunas obras. El lugar exacto es en el piso bajo de la esquina sudoeste, la galería principal del antiguo cuarto del Príncipe, que funcionaba como taller transitorio para este cuadro y que se encontraba al lado del llamado Obrador de los Pintores de Cámaras, el verdadero taller que Velázquez usaba dentro del palacio, y algo que tengo que decir que se había ganado por derecho propio a usarlo tras haber sido nombrado pintor del rey ya con 24 años. Bueno, amigos, volvamos al cuadro que nos ponemos a divagar. Como decía, el uso de la perspectiva es algo espectacular en este cuadro y se han realizado muchísimos estudios sobre la habitación en base a los planos del Alcázar que muestran la precisión increíble de Velázquez al pintar esta sala. Incluso las obras de las paredes figuran en los catálogos del palacio. Lo que nos queda de la habitación es uno de los aspectos más interesantes de la obra. Vamos con el espejo entre el pintor y la puerta abierta. Bien. Si prestamos atención, vemos un espejo donde dos figuras se reflejan. Estas figuras son claramente identificables a través de otros retratos como el rey y la reina de España, Felipe IV y Mariana de Austria. Pero, ¿de dónde proviene esta imagen reflejada? Pues bien, son algunos los que dicen que procede del lienzo de Velázquez, pero generalmente se acepta que refleja el frente, es decir, que en el momento que transcurre el cuadro, la pareja real se encontraba delante de la escena. Es el momento en que la historia dentro de la obra parece que empieza a cobrar sentido. Entonces, la infanta con algunos miembros de su séquito estarían volteándose para ver hacia adelante, probablemente por la llegada de la pareja real. Resulta cuanto menos curioso pensar que cuando miramos la obra como espectadores pareciera como si los reyes estuvieran a nuestro lado. Bien, seguimos con la relación del pintor con su cuadro dentro del cuadro. El Velázquez que vemos ahí dentro y el lienzo que está pintando y que deliberadamente nos esconde poniéndolo de espaldas son el núcleo del significado de la obra, de esta explicación que estamos tratando en este vídeo, que es una de las tantas que se han hecho de las meninas. La presencia de ese caballete ahí convierte a la sala en el taller de Velázquez, aunque fuera de manera momentánea, fuera de su taller cotidiano, que ciertamente se encontraba tan solo a unos metros. Entonces, digamos que el autor estaría mostrando a estos personajes de la corte y de la realeza tan importantes en la España absolutista del siglo XVII como visitantes que fueron a la habitación para visitar al pintor, para verlo trabajar estudiando el arte de ese siglo. Podemos ver otros ejemplos donde se combinaban distintos elementos sociales, económicos y de la mentalidad moderna para que aparezcan los cuadros del pintor en el estudio. Obras donde los pintores retrataban el arte de pintar y lo rodeaban de objetos intelectuales o de lujo, junto con compañía de la alta sociedad para elevar al artista al nivel de los poetas y los eruditos. Por ejemplo, Vermeer, el pintor holandés, posee un ejemplo que es bastante similar. Los pintores de esta época tenían ese deseo de no ser subestimados y de que se los valorara verdaderamente.
Para agregar más evidencia a esta interpretación, basta con mirar al propio Velázquez y la forma en que decidió incluirse en el cuadro y pintarse a sí mismo. Aunque la paleta y el pincel están en sus manos, si no lo imagináramos en el día a día de su taller, no es difícil pensar que esas no deberían ser las ropas que usaría. Seguramente pues tendría algún otro tipo de delantal, pero sin embargo Velázquez decidió pintarse a sí mismo como un miembro de la corte con ropajes muy finos. Por cierto, otro de los misterios que oculta esta obra es la Cruz de Santiago que lleva Velázquez en el pecho. Esto se debe a que uno de los mayores sueños del artista pues era pertenecer a la Orden de Santiago. El misterio viene cuando pensamos en los años, es decir, Velázquez no consiguió pertenecer a la Orden de Santiago hasta 1659. Esto es un año antes de su muerte y 3 años después de pintar las Meninas. Claramente vemos que los años no cuadran. Las Meninas se pinta en 1656 y Velázquez no pertenece a la Orden de Santiago hasta 1659. Entonces, la pregunta que surge es, ¿quién pintó la cruz sobre su pecho? Pues entre las teorías tengo que decir que hay dos que se repiten de manera constante. La primera teoría es la que dice que fue el propio Velázquez una vez que había terminado el cuadro. Pero sin embargo hay otra que es la que comparten muchos artistas que quieren pensar que fue el propio rey Felipe IV que la pintó a modo de homenaje. Este cuadro lo terminó 4 años antes de su muerte y también 5 después de que le concedieran el título de aposentado mayor del rey, uno de los cargos más importantes de la corte, y que le daba derecho a tener la llave maestra de los cuartos del palacio. Representaba pues el punto más alto en la carrera social de Velázquez, que venía realizando en paralelo a su carrera como pintor. Pero antes de terminar, nos queda la última pregunta, que es la gran pregunta, y es la que se hacen todos los que ven el cuadro a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que está pintando Velázquez? Para algunos debería estar trabajando en un retrato de los reyes. Para otros podría estar retratando a la infanta y su séquito. Sin embargo, la versión más curiosa y difundida es que está pintando las Meninas, es decir, está pintando la misma escena que nosotros estamos viendo pintar. Todo formaría parte entonces de una gran metáfora del arte de la pintura. Pero lo mágico de este cuadro es que jamás podremos saberlo. Velázquez, a propósito, escondió el contenido de ese lienzo, se lo guardó para él mismo. Ese cuadro es el artista, su obra irrepetible está frente a él, y él es el único que sabe lo que hay en esa tela. Y así seguirá siendo por los siglos de los siglos. Los reyes y los demás personajes estarían ahí para reconocer su capacidad creadora. Creo que no soy el único que si pudiera viajar en el tiempo, una de las primeras cosas que haría sería preguntarle a Velázquez qué estaba pintando y tratar de espiar cómo consiguió componer las Meninas, este cuadro tan importante de la historia del arte universal. Pues amigos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado y os pedimos que, si así ha sido, nos dejéis pulgar arriba, compartáis con vuestros amigos y suscribáis a nuestro canal para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Recibid un enorme saludo de Arcadia Zona 51 y os esperamos en el próximo vídeo.